media, mediana y moda para datos agrupados. Nos vamos a enfocar más que todo en la solución de la media, mediana y moda en este video, pero pues aquí tenemos la tabla que todavía no está llena, así que nos vamos a dedicar en este momento a llenarla. La marca de clase es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Por ejemplo, la primera marca de clase es 10 más 20. 10 más 20 que es 30, partido entre 2 que es 15. La segunda marca de clase pues es 20 más 30 que es 50. Partido entre 2 que es 25. Tercera marca, 30 más 40, 70, partido entre 2, que es 35. Cuarta, 40 más 50, 90, entre 2, que es 45. Y así sucesivamente nos vamos con todas las demás. Entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar con el 10 más el 20 y esto lo dividimos entre 2 y tenemos nuestra marca de clase que es 15. Como ya lo dije aquí, tenemos que ir haciéndolo con cada intervalo y entonces voy a llenar con todas las marcas de clase. Aquí las tengo ya, todas las marcas de clase. La última sería sumar 80 más 90 que es 170 y la mitad de 170 es 85. Ya tengo mis marcas de clase. Ahora voy a encontrar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, el primer dato pues es el 12. Luego tengo que acumular el 12 más el 15. Entonces es 12 más 15 y esto es 27. Luego 12 más 15 más 18. Pero 12 más 15 es 27. Así que lo que voy a hacer es sumar 27 más 18 que me da 45. 45 más 14 que me da 59. 59 más 13 que me da 72. 72 más 12 que es 84 y 84 más 10 que es 94. 94 más 8 que es 102. Si se dan cuenta, este último dato de la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con el total de los datos. Entonces, nuestra frecuencia absoluta acumulada es correcta. Listo. Ya tengo aquí las marcas de clase y la frecuencia absoluta acumulada que necesito para mis medias de tendencia central. Ahora sí, vamos a encontrar la media aritmética. La media aritmética necesitamos sumar todos los datos. Recuerden cuando trabajamos la frecuencia, la media aritmética para datos sin agrupar. Teníamos que sumar todos los datos y luego dividirlo entre el total de datos. Aquí vamos a utilizar las marcas de clase. Entonces, el 15 se repite 12 veces. Tendría que sumar 12 veces el 15. Para no hacerlo existe una forma más fácil que es la multiplicación. 12 o 15 por 12. Luego 25 por 15. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí en esta columna. Entonces trabajo el 15 por el 12 y me da 180. Luego 25 por 15 que es 375. Recuerden que estoy multiplicando estas dos columnas, las marcas de clase con la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta. Ahora multiplico 35 por 18, que es 630. 45 por 14, que es 630. 55 por 13, que es 715. 65 por 12, que es 780. 75 por 10, que es 750. Y 85 por 8, que es 680. Ahora tengo que sumar todos estos productos para poder saber cuánto es la sumatoria de x sub i por n sub i. Entonces voy a sumar todos los datos y me dice que es 4740 el total de los datos. Entonces coloco aquí este valor y lo voy a dividir entre 102 porque ese es el total de datos. Entonces es
4.740 partido entre 102. Vamos a una calculadora, colocamos esos datos, 4.740 dividido entre 102 y el resultado es 46.47. Entonces tengo que es 46.47. Aquí tengo mi media aritmética. Ahora vamos a encontrar la mediana. Observen que la mediana tiene esta fórmula. L sub i, que se refiere al límite inferior, la A, que es la amplitud, n entre 2, o sea, n medios, se refiere a la mitad de los datos, n sub i mayúscula menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, y n sub i, que es la frecuencia absoluta. Todos estos datos los vamos a encontrar con el intervalo de la mediana. Pero ¿cómo encontrar el intervalo de la mediana? Para saber cuál es el intervalo de la mediana, vamos a encontrar la mitad de los datos. Entonces, lo primero que usted va a encontrar es esto, mitad de los datos. ¿Cuántos datos tengo? 102. Entonces tomo el 102 y lo divido entre 2 para saber cuál es la mitad. Y esto es 51. Este 51 lo voy a buscar en la columna de las frecuencias acumuladas. O sea, en esta columna. Aquí voy a buscar el 51. Si no está el 51, tengo que buscar el dato mayor a 51. Por ejemplo, el 12 no me sirve porque es menor. El 27 no me sirve porque es menor a 51. 45 no me sirve porque es menor a 51. Pero observen que el dato mayor a 51 es el 59. El 72 me sirve, pero no me, perdón, es mayor al 51, pero ese no me sirve porque es mucho mayor. Es el que le sigue al 51. El que le sigue al 51 es el 59. O sea que este intervalo que está aquí es el que necesito. Este intervalo que está aquí es el que necesito y se llama el intervalo de la mediana. Entonces le coloco aquí mediana. Y observen que de aquí es donde yo debo encontrar los valores o los datos que me están pidiendo. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior es este que está aquí, que es 40. Entonces coloco aquí, mi límite inferior es 40. Me preguntan la amplitud. Pues la amplitud, si no la sabes, si no se la dan, aquí la tienes que encontrar de la siguiente forma. ¿Cuál es el límite superior? El 50. ¿Cuál es el límite inferior? El 40. Entonces, ¿cuánto es 50 menos 40? 10. La amplitud es 10. ¿Cuál es la mitad de los datos? La mitad de los datos es el 51. Me están diciendo aquí n sub i menos 1, pero mayúscula, entonces se refiere a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la anterior al 59? Entonces es el 45, así que la que me están pidiendo es el 45. Y ahora me dice la frecuencia acumulada del intervalo de la mediana. O sea que necesito es esta frecuencia. Entonces es 14. Y estos son los datos que necesito para encontrar la mediana. Ahora, ya tengo aquí mis datos organizados. Por lo tanto, voy a encontrar la mediana. La mediana es límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 40. Más la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? 10. ¿Cuál es la mitad de los datos? 51. Menos, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? Es el 45. Entonces coloco aquí el 45. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del intervalo de la mediana? El 14. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es resolver esto. Pues primero dejo aquí el 40 más el 10. Si a 51 le quito 5, me queda entonces 6 partido entre 14. Ahora sí. Multiplico 10 por 6 y lo divido entre 14. Eso lo podemos hacer en una calculadora. Entonces,
10 por 6 sería 60. Y entonces 60 dividido entre 14 y el resultado es 4.29. Lo estoy utilizando con dos cifras decimales. Entonces la mediana es 40 más 4.29. 4.29. Ahora tengo que sumar 40 más 4.29. Así que la mediana es 44,29. La forma de verificar si esta mediana es correcta es la siguiente. Esta mediana tiene que encontrarse en el intervalo de la mediana. Si no se encuentra ahí, está mal. El 44.29 sí se encuentra entre 40 y 50. Por lo tanto, mi mediana es correcta. Ahora vamos a trabajar con la moda. Entonces, para la moda, aquí tengo algunos datos. Esta es la fórmula para encontrar la moda. Es muy extensa, pero en realidad cuando ya la entendemos, pues no es tan complicada. Lo mismo, miren que aquí está el límite inferior, L sub I es el límite inferior, la A es la amplitud, N sub I, aquí es la frecuencia absoluta, luego N sub I menos 1 es la frecuencia absoluta anterior, todas se refieren a lo mismo. Miren que los datos que están aquí todos se refieren a lo mismo. Pero cuando nosotros encontramos la mediana, para cuando nosotros encontramos la moda es el dato que más se repite. Entonces aquí ya no vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada, sino que utilizamos es la columna de la frecuencia absoluta. Esta absoluta acumulada la utilizamos para la mediana. Y esta frecuencia absoluta la utilizamos para encontrar la moda. Entonces, de esta columna debemos buscar cuál es el dato que más se repite. Y el dato que más se repite aquí es el 18. Así que tengo que colorear esta fila o este intervalo. Entonces lo voy a colorear con un verde. Listo. Observen que aquí estoy diferenciando. La primera que utilizamos, este es el intervalo de la mediana y este que está aquí es el intervalo de la moda. ¿Por qué es el intervalo de la moda? Porque ahí se encuentra el dato que más se repite, que es el 18. Ahora sí, como ya tengo este intervalo aquí, necesito o voy a encontrar los datos que me están pidiendo. ¿Cuál es el límite inferior aquí? El límite inferior pues es este dato que es el 30. Entonces ya tengo el 30. ¿Cuál es la amplitud? Hace un momento lo dijimos que era 10. La amplitud es 10. ¿Cómo lo encuentro? Pues 40 menos 30, que es 10. ¿Cuál es la frecuencia absoluta mayor? Aquí sí, lo primero que vamos a encontrar es esto. Observen, este dato que está aquí se refiere a la frecuencia absoluta mayor. ¿Cuál es el 18? Entonces tengo que es 18. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior al 18? Es este 15. Entonces aquí coloco que es el 15. Y ahora necesito la frecuencia absoluta siguiente al 18. Aquí me están pidiendo la anterior y la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Es el 14. Estos son los datos que necesito para encontrar la moda. Bueno, aquí ya tengo los datos en limpio, normal. Ahora sí tenemos que reemplazar estos datos en la fórmula de la moda. Entonces nos queda así. El límite inferior es el 30. Recuerden que este es el intervalo de la moda. La amplitud es 10. Abro paréntesis. Me están pidiendo N sub I. Recuerden que este N sub I se refiere al dato que más se repite. Entonces es el 18 menos la frecuencia absoluta anterior.
La frecuencia absoluta anterior es el 15. En la parte inferior me dice el dato que más se repite, el 18, la frecuencia absoluta anterior, el 15, más el dato que más se repite, el 18, menos la frecuencia absoluta siguiente al 18, que es el 14. Listo, ahora necesito resolver esta operación y me queda 30 más 10. Al 18 le quito 15, es 3. Al 18 le quito 15, es 3. Más al 18 le quito 14, es 4. Ya se va volviendo más sencilla la operación. La moda. Ahora, 30 más 10. 3. Al 3 le sumo 4, 7. Y ahora la moda me va a dar lo siguiente. 30 más, multiplico el 10 por el 3 y lo divido en 3, 7. 10 por 3, pues es 30. Y ahora el 30 lo divido entre 7 y eso me queda 4,29. Entonces, más 4,29. Así que tengo que sumar el 30 más el 4,29 y la moda es 34,29. Lo mismo, la forma de verificar si esta moda es correcta es que tiene que estar en el intervalo de la moda, entre el 30 y el 40. Si está entre el 30 y el 40 es correcto, y 34 si se encuentra entre el 30 y el 40. Y este es el procedimiento para encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados.